Bienvenidos compañeros y profesor a mi presentación en video sobre teorías del aprendizaje y el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías de aprendizaje. Aquí voy a hacer una pequeña introducción mm, que tiene que ver como estos dos autores, Schunk y Gallardo y Camacho, bueno, tres, hablan sobre cómo los procesos de aprendizaje son vivos y se centran en la formación académica y personal, permitiendo que los individuos cambien, se transformen, tanto en habilidades como actitudes y maneras de pensar, para poder desenvolverse en diferentes contextos. Esto quiere decir que, como lo sabemos bien todos, en el tema del aprendizaje hay diferentes teorías, como lo dice Schunk, que hay que ver desde diferentes perspectivas o miradas para poder hacer un análisis amplio de lo que queremos investigar. Tengo 5 momentos que son estos que tenemos aquí en pantalla y hablaremos de cada uno de ellos. En primer lugar, miramos a Schunk, quien habla de 3 momentos aquí, desde qué es aprender y cuáles son los criterios universales. Entonces, la definición de aprendizaje va ligada a lo siguiente. Es un cambio en el individuo y ocurre debido a la experiencia y a raíz de eso se genera un proceso que modifica los conocimientos, las habilidades, las estrategias y las creencias. Chung también dice que el cambio que se produzca debe ser duradero, debe perdurar en el tiempo. Y este aprendizaje implica que hay una alteración en el individuo, no como un estado estático, sino como una transformación que se manifiesta de manera dinámica para poder expresar el nuevo conocimiento y actuarlo de la misma manera. Bien, aquí tenemos que tocar la epistemología como raíz de todo esto. Sabemos que la epistemología pues estudia el origen y la naturaleza del conocimiento. Y esta es la base filosófica que sostiene que el aprendizaje implica la adquisición y organización de nuevos conocimientos. Esto también lo dice Schunk allá. Schunk contrasta el conductismo y el cognitivismo, que lo veremos más adelante. Aquí, en nuestro segundo momento, vemos los tipos de aprendizaje, que según Gallardo y Camacho los agrupan en 4 importantes que son el aprendizaje repetitivo, el aprendizaje productivo, el aprendizaje de representación y el aprendizaje significativo. Del primero podemos decir que es mecánico, ocurre por repetición, ¿sí? Literalmente sin conexión, sin análisis teóricos. Ejemplo, un jugador de baloncesto que aprende a lanzar y desconoce la mecánica de lanzamiento, simplemente lo hace. Hablemos entonces del aprendizaje productivo. Implica una organización perceptiva o conceptual donde los nuevos conocimientos se integran de manera significativa con los existentes. Hablemos entonces ahora del aprendizaje de representación. Es el aprendizaje que se asocia, por ejemplo, como cómo se adquiere vocabulario, donde una palabra me da un concepto o un referente. Y ahora hablamos del aprendizaje significativo. Es el que por recepción ocurre cuando la nueva información se relaciona con conceptos previos. Entonces, si entiendo cómo funciona el lanzamiento del balón, puedo entender cómo mejorar mi lanzamiento o hacer otro tipo de pases a raíz de un conocimiento previo y asociado a un conocimiento nuevo. Bien, abrimos entonces del aprendizaje de conceptos, como una forma básica que es la representación y los conceptos. Aquí el aprendizaje de conceptos implica la adquisición de conjuntos de objetos que tienen en común atributos críticos y permiten la generalización y discriminación de nuevos ejemplos. Contrastes teóricos, como lo veíamos hace un momento con Schunk, está el conductismo y el cognoscitivismo. El conductismo pues se enfatiza en el ambiente y en el refuerzo de respuestas. La memoria se concibe como la formación de hábitos y la motivación como aumento de la probabilidad de conducta. El cognitivismo pues se centra en los procesos internos y la información y la organización del conocimiento. Aquí también la motivación influye en el procesamiento de la información y la transferencia depende de la comprensión profunda.
Aquí tiene que ver entonces la regulación, ya sea desde el conductista o el cognitivista. Y vemos lo que es la transferencia. La autorregulación conductista tiene que ver entonces con establecer contingencias de refuerzo mediante autovigilancia y autorreforzamiento. Hablemos entonces de una repetición. Y en la cognitiva, pues tiene que ver con estrategias metacognitivas ya propias, individuales, y cómo el control atencional y las creencias de autoeficacia son efectivas para mí. Ya en el tercer momento, la transferencia, pues la transferencia aplica para la parte conductual y ocurre por similitud de estímulos, mientras que en la cognitiva depende de la capacidad de aplicar conocimientos en contextos diversos. Los principios instruccionales, pues son cuatro de los que hablan aquí Shong y tiene que ver mucho como marco de referencia en la aplicación educativa, y es que las teorías del aprendizaje proporcionan muchos marcos, los cuales organizan investigaciones y generan nuevas hipótesis. Entonces, estos marcos tienen que ver con la segmentación del contenido, que es fraccionar el contenido para aprenderlo mejor. Tiene que ver con los modelos sociales, que es ver cómo una dinámica social permite o facilita el aprendizaje, llámese en el aula o fuera de ella. También hablamos de la práctica y realimentación, y es ver cómo la importancia de practicar y realimentar permite la fijación del conocimiento. Hablamos del conductismo aplicado al cognitivismo. Y aquí viene el enfoque constructivista, que es el aprender haciendo, el aprendizaje activo a través de métodos como el descubrimiento o la indagación. Y aquí es donde entran dos autores que tienen que ver con la neurociencia. Y ellos hablan de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a nuevas experiencias, situaciones o conocimientos para generar un nuevo conocimiento significativo. Estos dos autores son Arraya y Espinosa del 2020 y Meneses 2019, que analizan diferentes elementos y entregan lo siguiente. Dicen, las emociones positivas abren el hipocampo. Entonces vemos cómo la emocionalidad es importante, como lo veíamos hace un momento desde el marco teórico de la parte social. Esto quiere decir que la empatía cognitiva y la regulación emocional hacen parte de estos procesos de aprendizaje y también implica que el docente esté adentro de esto con su modelo emocional acorde a lo que está ocurriendo en ese ambiente. Eso quiere decir que se genera un vínculo afectivo con el conocimiento. Y esto implica que hay un amor, como lo dicen esos autores, hacia el conocimiento. También hablan de la repetición selectiva que consolida recuerdos. Entonces, una repetición selectiva, como lo hablábamos del baloncesto, una manera formal de hacer lanzamientos, permite que esto se fije en el cerebro como un recuerdo mecánico. Si eso no se está haciendo bien, entonces entramos al circuito de aprendizaje de error y rectificación. Puede ser con un feedback propio, metacognitivo, o con un feedback de un tercero o un segundo que me indique en qué estoy fallando. Y aquí es donde entra a trabajar la flexibilidad cognitiva. ¿Cómo me adapto a ese circuito de aprendizaje para mejorar o aprender mejor lo nuevo que estoy haciendo? Entra entonces la parte física. Dice, el ejercicio físico es neuroprotector sináptico. El ejercicio es supremamente importante para mantener los enlaces sinápticos y si mi cuerpo está bien, aprendo mejor. Y eso implica que también debe haber calidad de sueño. La calidad de sueño es supremamente importante en todos estos procesos. Y una última parte habla de las neuronas espejo, que es el aprender observando. Aprender desde la imitación o desde la observación. Por ahora no es más, espero les haya agradado mi presentación. Estaré atento a sus comentarios. Que estén muy bien, hasta pronto.